Buenos días a todos. Un gusto haber compartido toda la mañana y nos queda todavía buena parte de la tarde para disfrutar. Hasta ahora yo quedé encantada con lo que estuvimos escuchando, pero ahora, si bien es la última mesa, no se desesperen, es la última mesa de la mañana, vamos a dar un vuelco un poquito a toda esta mañana. Estuvimos escuchando mucho de lo que le pasa, que nos pasa, yo soy pediatra, a los profesionales de la salud, a los digamos, médicos, enfermeros y demás, y que cómo nos impactan las historias de nuestros pacientes y cómo es esa relación. Pero ahora vamos a tener la oportunidad, a través de esta charla, que va a ser una conversación con 3 escritoras, de poder compartir la experiencia de ellas con situaciones de salud. Y yo creo que el elegir tanto, ahora se las voy a presentar, vamos a ir a esto, a Ana Montes, las voy a presentar de manera formal. A Ana la conozco desde muy chiquita, porque tuve la suerte de que haya sido por un tiempo paciente mía. Es licenciada en comunicación por la UBA, se formó en pintura y escritura con Diana Eisenberg, con Cintia Dedul y Romina Paula. Y Poco Frecuente, que es el libro del que vamos a hablar, es su primera novela. Relata su recorrido desde la infancia y adolescencia hasta llegar al diagnóstico y tratamiento de una enfermedad hereditaria poco frecuente. O sea que esta es una situación que la acompaña desde la niñez. Y en el libro plasma muy bien lo que siente un niño y un adolescente con esta situación. El segundo libro, bueno, es de Cecilia Fanti, que es escritora y dueña de la librería Céspedes, que Ignacio me la introdujo, que es su librería del barrio. Es licenciada en Letras por la UBA y estudió en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero, dirigida por María Negroni. Trabajó como docente y fue parte de distintos proyectos editoriales. La chica del milagro, también en su primer libro, donde relata la inesperada y abrupta experiencia de sufrir un accidente de tránsito y lo que fue su recuperación. Y Coca, que a Coca también la conozco de antes, escritora, docente y defensora de los derechos de las mujeres, se formó con Eve Ujar, de quien ella dice que ha sido más que una maestra, y que gracias a ella conocí a Coca, por compartir los talleres con ella. Ha publicado artículos, cuentos y este libro en que comparte su experiencia con el cáncer. Así que, diciendo esto, y simplemente leyéndoles la introducción del libro de Cecilia, vamos a iniciar una conversación que va a tener algunos saltitos en párrafos de los 3 libros, tocando algunos ejes que encontramos en común. Si bien les decía, son situaciones distintas desde la salud, desde lo vivencial, en parte ficcionado también, como nos van a aclarar, eran situaciones diferentes, pero que encontré muchas cosas en común al leerlos. Como unos caminos, rutas similares, cómo aparece el dolor, cómo uno siente el dolor, qué pasa con el cuerpo como sustancia, cuál es el impacto de lo que nos sucede en la vida cotidiana, a cada edad en la que sucedió. La relación con los profesionales aparece, y aparece mucho, qué pasa con las instituciones, con los enfermeros, con los médicos, y el contexto, que esto me lo recalcó Coca sobre todo. Es tan importante el contexto de donde está inserta la persona que sufre determinadas cosas y el acompañamiento que recibe. Entonces, empecemos leyendo esta frase de Susan Sontag, que dice: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Así que terminando con esto, empezamos la conversación. Bueno, les doy el micrófono. Yo había elegido, la idea nuestra es, como muchos de ustedes conocerán estos libros, otros no, que tomar párrafos del libro que ejemplifiquen un poco estos ejes, estas rutas que encontramos comunes. Yo elegí un montón, o sea que no vamos a poder verlas todas, pero le pedí a cada una de ellas que eligiera alguna para compartir con todos y seguir la ruta que elija alguna de ustedes, si elegir por el dolor o elegir por la relación con los médicos. Digamos, no sé si quién se anima con la primera frase. Bueno, hola, buen día. Muchas gracias a Carmen, a Ignacio por la invitación, a ustedes por estar acá. Empezamos por el dolor. ¿Qué les parece?
Un dedal colocado en el índice titila con un intervalo de 3 a 4 segundos. Estamos iluminados en la medida en que nuestro ritmo cardíaco es estable. A la izquierda tenemos un interruptor. Si lo apretamos, una enfermera viene a la habitación en menos de 2 minutos. Si no aparece, hay impunidad para apretarlo como si fuera el timbre de alguien que nos está esperando. Y entonces viene rápido y sonriente o dormida, con tranquilidad, y pregunta qué pasa. Mientras lo hace, va a mirar el suero, la bomba que administra los calmantes, el reloj de su muñeca, el orden de la habitación, la palidez de tu cara y la alternancia de la luz en el dedo. Va a acercar el vaso con agua y va a decir que sobre todo tenés que hidratarte. Tomar agua, limpiar el cuerpo, porque la piel está seca y se queda pegada a la cama cuando te dan vuelta. Tomar agua antes de que te dé lo que vos querés, lo que ella sabe que vos querés y para lo que la llamaste. El sabor que te despertó y que invocaste al poner el dedo sobre la alarma. El dolor llena la boca de una saliva dulce y caliente, el corazón se acelera y el dedo índice se ilumina en intervalos cada vez más cortos. Las enfermeras saben leer el cuerpo, las frases en voz baja y atragantada, la amabilidad insomne y extrema. Conocen a los pacientes, administran morfina y regulan tu ansiedad. Los pacientes, por su parte, administran trucos, miradas y estrategias. Las jornadas son largas, tienen algodones para caídas y promesas. Los días más difíciles son, paradójicamente, los más fáciles para el paciente, que sabe qué es lo que sobreviene, sabe cuál es la respuesta a ese dolor que aturde. Reconoce la compasión en la cara que se acerca, reconoce la ampolla y la jeringa, el lugar al que lo están llevando. Estuvo antes, le gustaría vivir ahí. Y cuando el rescate de morfina comienza a penetrar por la vía central conectada a la arteria, el paciente empieza a saludar. Alguien se va, se derrite en cámara lenta, se funde mientras el placer asoma. Destellos, colores, movimientos. Un cuerpo de pie y un carro colorido tirado por caballos y perros flacos, flores, música, 3 sabinas raptadas, un amor para toda la vida, dilatación, ritmo, carnaval, changüí y regreso. Ese armisticio acelera la jornada. En cada nueva paz, el día avanza más rápido. Las enfermeras ya son otras, lucen frescas y descansadas. Las mismas conversaciones parecen, entonces, nuevas. Distraen al paciente con anécdotas. El mejor helado de dulce de leche se consigue en una heladería de Villa del Parque. Ahora es un rescate de empatía que abraza ese relato y el paciente pide que le cuenten todo de ese sabor. La saliva vuelve a la boca, pero ahora es diferente. Quiere experimentar un gusto conocido y a la vez lejano. Ese tipo de placeres no está permitido en el sanatorio. La dieta de los pacientes es estricta, aunque por lo bajo se comente que hay excepciones. Pacientes con dietas más laxas, familiares contrabandistas y piedra libre en ciertos horarios. No debe haber exceso de grasas ni de azúcares, los aderezos están prohibidos, los administradores del menú son intransigentes. Por momentos ese gesto te traslada a la mesa familiar, con padres, hermanos y hambre. Se come lo que hay y no se deja nada en el plato. La horizontalidad de los pacientes retiene los bocados en la mitad de la garganta, te atragantas, hay tos, puteadas y un cuerpo que con ayuda se incorpora para expectorar alimento. Es la posición, es la comida servida y el dulce de leche prohibido. Es también su persistencia y tus expectativas. Mientras acercan el tenedor, te cuentan que los pacientes que mejor comen se van más rápido. Entonces abrís la boca bien grande y pensás qué líneas de colectivos te dejan en Villa del Parque. Bueno, muchas Les iba a decir, vamos a escuchar, vamos a recibir comentarios. Buenísimo. Queremos que haya un poco de intercambio en esta mañana. Bueno, también quiero agradecer mucho a Carmen, que es la persona que encontró mi diagnóstico, así que más agradecida imposible. Y a Ignacio por la invitación y bueno, compartir con las chicas es buenísimo. Bueno, leo sin más. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor? Eso era lo primero que me preguntaban siempre, cada especialista en cada consulta. Nunca entendí bien cómo contestar, cómo ser precisa. ¿Cómo se mide una sensación del 1 al 10? Me parecía prudente guardarme el 10. Es imposible afirmar estar sintiendo el máximo dolor posible. Siempre podría ser peor o no, pero ¿cómo saberlo? ¿Una persona sin dolor estaría en 0? Algo de dolor siempre hay, o no exactamente dolor, pero sí alguna molestia en la panza, o una migraña suave, o una pielcita salida del dedo. Mi dolor era fuerte, muy fuerte. Algunos días estaba encapsulado, una molestia constante y pareja, pero tolerable. Otros días se expandía como líquido y se volvía lo único en lo que podía pensar. Lo más prudente entonces era hacer un promedio, 8. Del 1 al 10 decido que 8. Un 8 que pasó a acompañarme todos los días al colegio, a los cumpleaños, a las clases de inglés, al curso de ingreso de la secundaria.
Un 8 que se acostaba conmigo. Un 8 que estaba ahí, pero que nadie podía explicar de dónde venía. Un cuerpo extraño, algo que no pertenece y que penetra, o que estaba ahí y se activó. Late, bombea, duele, pincha, hierve, endurece. De golpe una idea, una necesidad, un deseo. Amputar la pierna, expulsar el miembro y con el miembro el cuerpo extraño y listo. Solución de raíz, arrancarlo, eliminarlo, liberar el cuerpo de la pierna, disociar el cuerpo del dolor. Gracias. Bueno, también buenos días, muchas gracias por esta invitación, por supuesto a Carmen, que nos conocemos hace tanto tiempo, y al doctor Tájer, que desde los primeros borradores de este texto siempre decía, no, pero la medicina narrativa, todo el tiempo me hablaba de la medicina narrativa. Tuve el privilegio de poder estar acá durante la mañana y poder escuchar tantas intervenciones. Así que voy a tomar de todos los textos que había elegido, uno que para mí incluye el dolor de la incertidumbre, porque el dolor de la incertidumbre creo que corre todos los textos nuestros y bueno, fue uno de los temas ejes que sentí esta mañana acá. Yo comienzo contando que mi diagnóstico y mi tratamiento es un peregrinaje. En este peregrinaje visité personas que pretenden tener una respuesta diferente a los tratamientos convencionales. Así llegué al consultorio de un llamado médico oncólogo holístico. Me preguntó si tomaba mate, a lo que contesté afirmativamente y con entusiasmo. Me considero practicante de una variedad de mezclas de hierbas que han alejado a mis amigos de la ronda del mate cuando cebo. Comenzó a decirme que uno de mis problemas era que no había dejado de tomar teta de mi madre. Eso era el mate. Chupar y chupar. Ese era el evidente motivo por el cual yo estaba enferma. Desde ese momento en adelante me imaginé a todos los gauchos de los libros de la escuela primaria, todos con cáncer de mama. Y no entendía por qué en el Martín Fierro no habían tenido la delicadeza de regalarle un verso a semejante situación. Me gusta que me hagan upa, como una nena chiquita, a la que su papá la sienta en las rodillas cuando vuelve del trabajo y le enseña a leer mostrándole los dibujos que hay en un libro de tapa roja que se llamaba upa. Es verdad, y lo reivindico a mucha honra. Ahora, dejar de tomar mate sería la solución. De más está decir que a ese doctor no lo volví a ver. Ahora me pregunto, ¿sería en realidad doctor? Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Lo que aparece en en los tres libros es esto de los distintos médicos e enfermeras que aparecen. Sé que en el de Cecilia las enfermeras tienen un papel un poco más benevolente, ¿no?, que los médicos, ¿no? Bueno, sí, también porque había algo mucho más presente, ¿no? Cuando hablamos del contexto y la situación, los médicos venían a resolver algo, ¿no? Y las enfermeras tenían un rol muy activo, sobre todo en la situación en la que yo estaba pasando, donde estaba en una cama, no me podía mover, nadie podía moverme, entonces eran sus manos las que digitaban, ¿no? Yo dependía de ellas para estar limpia, ¿no? Y me trataban con un amor infinito, y pasaron situaciones muy extremas, digo, como en el libro ahí está la descripción de un enema de Murphy, ¿no? Que fue una situación como muy extrema, y detrás de todo eso había una enfermera, ¿no? Y que esperó todo ese tiempo, y para mí eran ellas. Hasta un día recuerdo haber convencido a una de que no me diera el anticoagulante, porque era como que ya yo estaba desbordada y no sé cómo lo hice. Supongo que también era como esta cosa como de la empatía mucho más real y pobre. Después se copió un Flor de Reto, ¿no? Porque no aparecía esa dosis de anticoagulante en mi historia clínica, y yo no había sido consciente de nada de todo eso, ¿no? Y que también tiene que ver con
con esto que decía Coca del dolor de la incertidumbre, que es, ustedes conviven con esto todos los días de su vida, es su cotidiana. Para nosotros es algo que irrumpe, ¿no? Y a lo que no se puede mirar de frente, me parece que en el caso de Ana aparece como un misterio, ¿no? Como ¿qué es eso? ¿Qué es ese cuerpo extraño? ¿Qué es eso? En lo de Coca aparece como, primero como negación, ¿no? Como esto no puede estar pasando, y después decide reírse en la cara de eso, porque claro, ¿no? Como que cuando algo es tan extremo, como que muchas veces el humor es como la manera de ahuyentar a los fantasmas, y creo que en mi caso en particular aparece como esta certeza de que se rompe, que el accidente siempre le pasa a alguien más, ¿no? Y no poder creer esa situación. Entonces, bueno, me parece que sí, que eso fue muy, muy importante en la construcción del relato, ¿no? Sí, bueno, justamente quería, no sé, Ana, si querés agregar algo, pero lo que quería preguntarles es qué es lo que los llevó, porque ustedes escriben de otras cosas, pero ¿qué les hizo, cuál fue el deseo de escribir algo relacionado con esto que les había pasado? Y si lo escribieron enseguida, necesitaron un tiempo, ¿cómo fue, digamos, qué las motivó y si, para qué les sirvió? Bueno, respondo porque tengo el micrófono en la mano. En mi caso, yo en la secundaria tenía una profesora de la que me hice muy amiga, que era escritora, profesora de literatura, que se llamaba Cintia Dul, bueno, se llama, perdón. Y bueno, nada, nos hicimos amigas, tomamos cafés y etcétera, y yo estaba transitando el diagnóstico, como, bueno, me estaban descubriendo esta enfermedad y demás, y ella siempre me dijo, no, lo de este gen es increíble, vos algún día lo tenés que escribir. Yo en ese entonces no sabía si quería escribir ni qué quería hacer de mi vida, y muchos años después fui a su taller de Cintia Dul y Romina Paula, y bueno, me lo recordó como, ¿por qué no dejás de escribir de estos novios que escribís? Y escribí sobre esto, y al final escribí sobre las dos cosas en este libro. Y bueno, nada, fue medio como una imposición de afuera, y después fue bastante fascinante como rastrear eso, la historia del gen, y bueno, como medio una psicomagia para entender lo que había sido vivir eso en la adolescencia. Y sí, pasaron muchos años, o sea, lo escribí a los 20 o algo así, 22, no sé. Y el diagnóstico a los 13, así que 10 años, sí. Insisto en el contexto, y acá esta mañana se escuchó mucho, que depende mucho de con quién uno está, a quién uno la acompaña, cómo es la reciprocidad, mientras que vos hablabas de las enfermeras, me llevaban en la camilla al quirófano la primera de las operaciones, y yo creía que iba sonriente, yo agrandada y acostada, iba con un rictus de horror, que me lo imagino ahora, y mientras que los camilleros pasaban, pasó una enfermera muy mayor con un rodete tradicional atrás. Me miró, la miré y solamente me pasó la mano por la cara. Yo redacto eso y digo que fue como, si es que existe el alma y tenemos alma, que el alma me volvió al cuerpo, porque ahí tomé conciencia del pánico que tenía. Y escribir fue seguir la propuesta de Eve. Eve es una de las del contexto. Tuve una gran red de mujeres que me contuvieron, me acompañaron, me animaron, estaban al lado mío, la que hacía flan, la que no hacía, bueno. Y Eve me llamaba y me dejaba un mensaje en el teléfono que yo no siempre respondía porque no estaba en condiciones. Soy una de esas personas que el tratamiento de quimio le invalidó. Yo iba de la cama a la sesión siguiente, y de la sesión siguiente a la kinesióloga, y esa era mi vida, ¿no? Y Eve me dejaba el mensaje: mira que te estoy esperando, ¿cuándo vas a volver para escribir? Mira que la semana que viene. Imposible. Tardé muchos años en escribir. Consideré que todo mi tratamiento con las pastillas de anastrozol posteriores eran tratamiento, y para mí lo fueron. Y creo que escribí porque volé en parapente. Eso también lo cuento. Antes de enfermarme pasaba por un lugar donde se volaba en parapente y decía, alguna vez yo voy a volar en parapente. Alguna vez yo voy a volar en parapente. Y
y en esta cuestión que se habló muy bien esta mañana, de esa capacidad de autorreflexión y de la reflexión de los otros en el transcurso de la enfermedad, sean los médicos, las enfermeras, el contexto completo. Cuando me fui a recuperar, no podía salir de la cama, iba a la cama y a la pileta, a recuperar el brazo y todas las cosas, me encontré en un encuentro de parapentes y dije, yo bueno, esto se acabó. Porque total, si me caigo y me muero, si estuve por morirme, si esto es terrible, esto es la muerte. No sé cómo fue, pero el asunto que estuve un día viendo cómo se volaba en parapentes, si iba a volar con un motor o sin motor o qué sé yo, y llegó campantemente una señora de más de 80 años. Miró a todos, iba con el marido de la misma edad o más y dijo, voy a volar. Y yo al día siguiente volé en parapente. Y la escritura fue así. Para mí fue como lograr ese espacio donde no hay sonidos, donde no hay tiempo. Es volar en parapente. Bien. Hablabas Coca y me acordaba de algo que siempre nos decía Eve en los talleres, que para escribir había que dejar pastorear las ideas un tiempo antes de ponerlas en palabras. Así que justo, mejor ejemplo imposible. No sé si quieres agregarse. Bueno, para mí fue una situación un poco más como que el tema se impuso, ¿no? Yo venía escribiendo y en un momento, yo estuve 35 días internada en sanatorio, 4 meses internada en domicilio con mis padres, y la única actividad que recuperé a las pocas semanas de salir fue volver a taller literario, ¿no? Y como yo no podía moverme muy bien, me venían a buscar 2 compañeros en un auto, yo tenía un corset, había bajado muchísimo de peso, y entonces me ayudaban a subir al auto, me llevaban, era un departamento en el microcentro, ahí a la vuelta de Banchero, y era un primer piso por escalera, y me subían en sillita de oro, así había 2 varones que me levantaban, y así me subían, y así me bajaban, y ahí empecé a llevar los primeros textos, por más que yo quería escribir otra cosa, el tema del accidente, me agarró como una obsesión muy grande vinculada con lo que tenía que ver con la seguridad vial, la cantidad de peatones que mueren en la ciudad, las edades, las lesiones. Y entonces ahí empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir y con el tiempo lo que me di cuenta era que esa escritura era como casi un ejercicio de memoria, ¿no? Como la necesidad de retener. Y sí, fueron muchos años, el libro salió en 2017 y lo empecé a trabajar así como más concienzudamente en agosto de 2016. Y ahí fue que descubrí que tenía como esta carpeta llena de papeles, algunos no tenían ningún valor literario, pero para mí eran documentos, ¿no? Así como lo fue mi historia clínica. Revisar eso, ahí empecé a leer también la percepción de los demás, ¿no? Como la percepción que tenían los médicos de mí, la psicóloga que me visitaba. Y es esto que dice, tomo lo que dice Coca en relación a la reflexión y a la autorreflexión, ¿no? Como la distancia, esto de pastorear, que también es pastorear la experiencia, ¿no? La experiencia es algo que se construye en la medida en la que perdura en el tiempo, y me parece que la experiencia artística también es eso. Y entonces, como que 5 años después, empezó a tener sentido, por ejemplo, la persistencia de una psicóloga todos los días de mi vida, cuando yo quería dormir la siesta, y no tenía nada que contarle, creía yo en ese momento, porque todos mis días eran exactamente iguales. Pero lo que yo después descubrí leyendo esa historia clínica fue, claro, o sea, ahí yo ya estaba atravesando un estrés postraumático que ella estaba acompañando, ¿no? En esos primeros momentos. Entonces, bueno, hubo algo también de revisar y de construir la experiencia y transformarla, porque creo que eso es lo que hace la literatura, y me parece que libros como estos, que parten de una experiencia personal y cuentan algo mucho más universal, son también herramientas, ¿no? Bueno, hablamos de herramientas para los profesionales de la salud, herramientas para nosotras para comprender, ¿no? Y para poner en otro lugar. Y
hay algo que pasa con este tipo de libros, y es que circulan por algunos segmentos que no son necesariamente lectores que buscan literatura, sino que buscan un libro que les hable directamente en relación a lo que les está pasando, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, y que es una de las grandes satisfacciones que a mí me ha dado el libro, yo recibo mensajes de personas que tienen familiares en situaciones parecidas o que atravesaron situaciones parecidas, no porque hayan tenido un accidente de tránsito o se les haya roto la columna, sino porque se sienten acompañados en esa incertidumbre, en esa situación hospitalaria. Entonces digo, bueno, ¿no? Como que ya eso es un montón. Eso voy a agregar una cosita que es eso, me parece hermoso pensar en como en los caminos inesperados de estos libros. No sé, hemos escrito otros libros, yo ahora escribí un libro de cuentos, tiene una repercusión muy linda como un libro de literatura, pero digo, es otra cosa. Casi lo primero que me pasó con este libro es que me invitaron a la radio a hablar de él, qué sé yo, y a partir de eso me llamó como la presidenta de las enfermedades, de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. Me invitaron a una charla en Facultad de Medicina, a la que yo por supuesto dije que no, pero regalé libros porque me daba mucha vergüenza. Y eso, y un aluvión de mensajes de personas con enfermedades mucho más terribles que la mía y mucho más graves, como agradeciendo y diciendo que a partir de eso habían podido reconstruir su historia. Y bueno, como todo un mundo, una vida propia del libro que excede ampliamente a la literatura, y me parece muy lindo eso porque me parece que hay como una red de ese tipo de libros. No sé, yo cuando leí los diarios del cáncer de Audre Lorde, que son como la cita con la que arranca el libro, sentí eso, como una compañía muy profunda y un entendimiento muy profundo y un poner en palabras algo que para mí era inconsciente, ¿no? Como esto que dice Ceci, que me parece genial, de sentir que no tenías nada que contarle a la psicóloga y en realidad estar atravesando una cosa enorme. Y es un poco reconstruir eso, ¿no? Como, nada, eso me parece que está bueno. Como pensar en el camino que hace el libro que vos ni te diste cuenta que iba a ser, ni que estaba ahí, o algo así. Sí, tiene su propia vida, ¿no? Me gusta siempre agregar, y no porque tengan nada en contra de ninguna escritura, porque creo que cada ser humano sabe qué es lo que le puede ayudar, pero son 3 libros de literatura, no son libros de autoayuda, no dan ninguna receta, tenés que hacer, no, ninguno. Cecilia escribe de una manera nada romántica, pero tan precisa, tan sabia, tan profunda. Y Ana tiene esa capacidad de darle la ternura de la niñez de alguien que no sabe lo que le está pasando. Entonces, son libros que yo creo, yo no sé tampoco cómo llegué a escribir lo que escribí, pero hoy se habló mucho de humanidad acá, de volver a una cosa de la humanidad. Y yo escuchaba hoy a la mañana y decía, pero no somos seres humanos, ellos y nosotros. ¿Quiénes son los bichos? Ellos son nosotros. Porque pareciera que alguien es bicho o alguien es Dios. No sé cómo decirlo. O sea, me parece que eso es lo que tiene, y por eso los libros tienen un camino propio, que no es querer enseñarle nada a nadie, compartir desde lo profundo, y por eso tienen ese camino. No, muy bien esta acotación, Coca, porque es cierto, no son libros de autoayuda en ningún sentido. Es justamente el título, ¿no? De la experiencia a la literatura. Es literatura. Incluso ahora yo te digo nosotros, cuando obviamente que trabajamos sobre muchos libros como los de ustedes, pero también sobre libros que no mencionan en absoluto nada que tenga que ver con la medicina. Y esos también nos abren caminos que nos ayudan en la tarea cotidiana. Así que es la literatura. Yo leí tanto estos 3, los leí varias veces los 3, me gustaría que encontraran algún parrafito de los médicos. Hay uno que gritaba con Cecilia, hay otro que te decía bruja, hay otro, Ana, que quería Pero que... capaz prefiero leer algo un poco más halagüeño del Bueno, como dado que quieran. estamos, Yo- dado el contexto. Mira, yo me elegí todo lo que nos daban una paliza. No, yo me elegía todo lo que nosotros recibíamos sopapos. Vos tenías algún comentario, ¿no? No sé si teníamos... Me pareció interesantísimo el cruce, en principio, de
médicos, pacientes. Entonces, les quería preguntar a las chicas si en esto de reconstruir sus historias, pudieron encontrar la forma de conectarse con esos médicos y tener esa devolución, ¿no? De qué les pasó a los médicos atendiéndolas a ustedes, con todo lo que están poniendo en sus textos, y si pudieran hacer ese feedback, ¿no? Del médico que cura o que no sabemos quién cura, ¿no? Si el paciente al médico o el médico al paciente. No sé si se entiende lo que quiero preguntar, ¿no? Ese cruce entre la historia biográfica y la historia clínica, el médico y el paciente. Bueno, en mi caso, con mi neurocirujano tenemos un vínculo anual desde hace 11 años, porque bueno, una vez por año voy a revisar la carrocería y que todo esté en orden. Y hubo algo que es esto, ¿no? Bueno, que Rosina comentaba en relación a los cirujanos, ¿no? Como que había una frialdad muy, muy grande con él. Él era como muy decidido. Y yo me acuerdo que a mí me operaron un domingo, y me acuerdo que cuando me desperté, mi primera inquietud fue si él no tenía hijos, porque él estaba en el quirófano conmigo un domingo. ¿Qué haces ahí? Andá a comer pasta con tu familia. Digo, como había algo, ¿no? que yo no, que entendía la urgencia, pero que al mismo tiempo mi preocupación no tenía que ver con eso, tenía que ver con, no sé, con quién dejó a su familia, por qué está acá, ¿no? Conmigo. Y él se acordaba de eso, ¿no? Y él se sigue acordando de eso, y él fue la primera persona con la que yo caminé de nuevo, arriba de sus zapatos. Entonces, como que a nosotros nos une algo como esto, como muy profesional, pero muy humano, ¿no? Bueno, lo mismo con el especialista en medicina interna que me atendió, fue como que siguieron siendo mis médicos, ¿no? Y también que esto es lo loco, ¿no? Como vieron ese despegue, porque yo en el transcurso digo, a ver, ¿qué es lo que digo siempre en relación a la literatura? La narradora de este libro siempre va a tener 26 años y una columna rota. Yo ahora ya tengo 38 y tengo una familia y tuve un hijo, que lo tuve de hecho en este hospital, y entonces como que vamos siguiendo nuestra vida, ¿no? Y es casi como la luz al final del camino, ¿no? También de la relación. Como que nosotros ya no somos los mismos. Es hermoso eso. Yo soy muy freak y la verdad es que no le conté a ninguno de mis médicos que escribí este libro. No sé por qué, me daba vergüenza, no sé, me daba vergüenza. Y salieron notas en los diarios y demás, y me escribieron como, Ana, ¿me estás jodiendo? Escribiste un libro de Goyer y no nos avisaste, como, bueno, no sé, me daba vergüenza. Perdón por decir malas palabras, yo sé que no está bien, está mi mamá acá, me debe querer matar. Y bueno, y fue hermoso ver como esa recepción. Yo después entré, después del diagnóstico acá en el italiano, entré en un ensayo clínico para un cambio de medicación, para una medicación que se estaba experimentando y demás. Y bueno, y esos médicos, Nicolás Fernández Escobar, que era mi médico que me seguía en el ensayo clínico, terminó siendo mi médico al que le escribo, tipo, tengo angina, ¿qué hago? Pobre, él es como un súper especialista y yo le pregunto qué tomar cuando tengo angina. Y bueno, fue muy lindo que lo leyeran y se los compraron a toda su familia y les encantó. Y bueno, y pasan cosas muy locas como, bueno, el reencuentro con Carmen, que es una persona en la que yo seguí pensando el resto de mi vida, pero nunca pensé que iba a volver a encontrar. Y a través del libro, bueno, volvimos a encontrarnos. Entonces, eso, y es muy lindo esto que dice Ceci, de cómo el tiempo pasa. Yo era un adolescente cuando conocí a todos estos médicos y ahora soy grande. Y bueno, y nos seguimos acompañando, y me acuerdo, no sé, Nicolás, por ejemplo, este médico del ensayo clínico, tendría menos años que yo ahora, creo, o algo así, cuando me empezó a tratar. Tenía una hija muy chiquita, y ahora, bueno, las hijas son grandes y estudian en la universidad, como rarísimo. Y justo esta semana hubo como un momento así muy emotivo personal, que es que yo testé a mi novio para ver si tiene el gen rarísimo para ver si podemos tener hijos. Y él estaba tan emocionado que me escribió desde un congreso de Goyer en Holanda, se fue de la sala para decirme que mi novio no tenía Goyer y me mandó una foto como, estoy tan contenta, tienen que celebrar. Pobre, mi novio ni está enterado de que vamos a tener un hijo casi. Pero
Pero bueno, nada, como digo, hay una compañía que es muy loca y que atraviesa los tiempos, y es eso, es como no somos más los personajes narrados en estos libros para nada, pero bueno, eso es una conexión para siempre. También me pasó una vez de ir a la Suizo, que es donde yo me hacía las infusiones cada 2 semanas, que había enfermeras que me traían de neonatología una aguja chiquita porque a mí se me rompían las venas y casi me ponen un catéter y demás, y me la reencontré en una situación que nada que ver y se acordaba de mí, de mis venas finitas, y me decía, ay, las agujitas chiquitas, como, es una locura, es algo para siempre, y es la parte hermosa, creo, de atravesar algo horrible, ¿no? Algo así. Una cosa que me dijo el oncólogo fue, bueno, esto termina, pero queda claro que no termina, ¿no? ¿Cómo que no termina? Bueno, sos una paciente crónica, o sea, siempre vas a tener que hacerte los chequeos. Junto con él me acompañó mi médica clínica. Mi médica clínica estuvo en la presentación del libro, fue una de las presentadoras del libro. Fue ella quien, sabiendo cómo soy de insistente, tenía su teléfono abierto de día y de noche, porque yo no podía llamar a un quirófano a preguntar por qué me latía o si tenía calor o qué pasaba. Y bueno, por supuesto es con quien sigo todo el vínculo, pero al cirujano oncólogo, que tuve 2, porque primero me operaron, mi oncólogo se iba de vacaciones porque total yo no tenía nada, me tuvo que operar dentro del mismo mes otro cirujano, que es el que me trataba de llorona, pero el mío, el histórico, es el que me trataba de bruja. Y lo que elegí para leer es justamente el día que me dijo, espero no verte más por acá. Porque para mí eso fue como el sello de algo que va a seguir siempre, pero en este momento no está haciendo, y yo creo que es lo que ustedes dicen, ninguna somos las que fuimos, ni somos las que escribimos, vamos cambiando todo el tiempo. Y sí, uno toma durante la presentación del libro y los primeros días un rol público inesperado, aparece en diarios, en revistas, y tiene que hacerse los chequeos, entonces entra a un lugar y dice, ay, te leí en el diario. Creo que es este trabajo con lo real, que es lo que hablan mucho los autores de no ficción, como, no sé, Manuel Carrer y tal, que es como justamente uno dice, bueno, yo trabajo con material biográfico, autobiográfico, pero también es una suerte de pequeño vampiro de las vidas ajenas, ¿no? Entonces, bueno, cuando el libro empieza a circular, hay una suerte de euforia y ansiedad sobre cómo se van a leer a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía muchas dudas de poner los apellidos de los médicos, como los nombres que están son sus nombres reales, son estos profesionales. Y decía, ay, no sé, corresponde, no corresponde. Y mi editora me dijo, pero quedan todos muy bien parados, o sea, es como es muy increíble lo que hicieron por vos, o sea, nadie debería verse ofendido, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Como, entonces, bueno, son estos libros que están un poco como a caballo entre la realidad y la ficción, que trabajan con recursos de la literatura para contar eventos, hechos que ocurrieron, ¿no? Entonces, eso también es algo que pasa mucho y que muchas veces se termina desdibujando con las notas en los periódicos y tal, se termina desdibujando el libro para la anécdota. ¿Qué tenías puesto? ¿Cómo venía el auto? Como una serie de preguntas, como si, pero esto no tiene nada que ver con el libro. Bueno, ¿por qué? Porque también son anécdotas muy poderosas y creo que es muy poderosa la decisión de contar este tipo de historias, ¿no? Esta cosa que dice Coca, que dice, bueno, fuera bruja, no te quiero escuchar más bruja, era casi como un conjuro, ¿no? Yo lo leí y decía, esto es casi como un conjuro, como, bueno, fuera de aquí, ¿no? Monstruo feo, como dicen los niños. Y está como, eso me parece que sobrevuela todos nuestros libros, ¿no? Como que hay ahí una decisión que bueno, que es como la literatura es una herramienta que transforma la realidad, ¿no? En general. Y bueno, y me parece que sí, que eso pasa con nuestros libros. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Yo me quedaría 2 horas más charlando con ustedes. Nos tocó la última parte, así que nos van a echar, porque si no se va a quedar todo el mundo sin comer.
Así que les agradezco de nuevo, fue muy lindo encontrarlas antes, tratar de organizar cómo iba a salir todo esto y gracias por la disposición y por sus libros sobre todo, y gracias a ustedes por escuchar.